no le llegan a su casa de madrugada. Y si llegan, prepare la sopa. Amén. Vamos a la palabra del Señor, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Estemos puestos de pie un momento en lo que consideramos la palabra del Señor. Quiero revisitar la cita bíblica con la cual empezamos, pero primero permítame orar. Padre, venimos delante de ti una vez más. Te damos gracias, Señor, por este pueblo que ha llegado. Te damos gracias por cada amigo, por cada visitante, Señor, por nuestros niños que han de ser edificados ahora en la escuela dominical. Te damos gracias por la adoración. Te damos gracias por los músicos, Señor. Gracias por los cantores. Gracias por los ujieres. Gracias, Señor, por los que nos ayudan en el equipo técnico, en la traducción, Señor. Gracias, Padre amado, porque hay un pueblo dispuesto en este lugar para servirte. Y Señor, en este momento queremos ir a tu palabra, queremos que nos hables, queremos que hables a nuestras vidas. Creemos que tu palabra es viva, que tu palabra está diseñada, Señor, para hacer cambios en nuestros interiores. Y te invitamos a que así lo hagas, Señor, en cada uno de nosotros. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu palabra, Señor. Hay hambre y sed de tu palabra en cada uno de nosotros y por eso hemos llegado a este lugar en el día de hoy, Señor. Hay un anhelo en nuestros interiores de conocer más de ti y de tener una experiencia real con Jesucristo. Así que, Señor, habla nuestras vidas, redarguye corazones, consuela vidas, aconseja vidas, Señor. Despierta corazones en el día de hoy para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El año pasado, y como todos los años que ya hemos estado aquí, a pesar que celebramos 3 años aquí como iglesia, esta es la 4ª temporada de Navidad que estamos juntos. El año pasado la temática del mes fue Navidad Extraordinaria. Y este año, luego de orar y prepararme para predicar, por fin llegó la temática que necesitaba. Yo dije, Señor, pero por favor, ayúdame. No quiero que sea yo, sino quiero que seas tú. So, Navidad entre nosotros, ¿está bien? Navidad entre nosotros. Salude a su hermano y dígale, esta Navidad es entre nosotros este año. En inglés le puede decir, be among us this Christmas. Christmas among us. Amen. Navidad entre nosotros. So, voy a ir al verso 14, aunque no está en el mensaje de hoy, pero vamos a llegar ahí durante el mes. Quiero que usted vea la motivación detrás de esta temática de diciembre, de Navidad entre nosotros, en el verso 14, de ahí de Juan capítulo 1, y luego leemos los primeros 5, que es donde me voy a centrar en el día de hoy. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ahí lo tienen. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero vamos a empezar en Juan capítulo 1, el verso 1. Y dice de esta forma: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Juan toma una distinta decisión a la forma y al estilo en que escriben Mateo, Marcos y Lucas. Marcos comienza la historia de Jesús, la historia del Evangelio de Jesucristo, específicamente con una genealogía que nos lleva a Abraham,
porque está tratando de decir Mateo que Jesús es la promesa hecha a Abraham y es el hijo de David y es el rey que hemos estado esperando. Marcos decide comenzar la vida de Jesús contándonos y hablándonos de Juan el Bautista en el desierto con el bautismo de Jesús. Lucas nos narra la profecía del nacimiento de Juan el Bautista para preparar el camino al Mesías, y también nos narra el nacimiento de Jesús. Unos escogen hablarnos de los pastores, otro de los ángeles y otro de los magos y otro que entra directamente al ministerio de Jesús. No sé, pero parece que Juan recibió recibió un mensaje donde tal vez supo por dónde iba a empezar Mateo, no sé, por dónde iba a empezar Lucas como investigador del evangelio, y Marcos también, pero él comienza la historia de Jesús de una forma bien distinta. Él comienza en el principio. Y cuando llega diciembre y cuando consideramos estas citas bíblicas y pensamos en la Navidad, es bien probable en su mente como creyente, usted piensa en una estrella, o usted piensa en el pesebre, o en los pastores, o en los ángeles, ¿verdad? O pensamos en los magos, pensamos en María, pensamos en José, pensamos, ¿verdad?, en todo lo que sabemos que sucede durante el tiempo del nacimiento de Jesús. Pero Juan nos quiere presentar un principio distinto a esta temporada. Él nos narra un evangelio con un principio diferente al pesebre. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué podemos nosotros concluir como iglesia que ya sabe del pesebre, que ya sabe de la profecía de Isaías capítulo 9, de que vendrá, ¿verdad? Vendrá el Mesías, vendrá como mensajero, y su nombre admirable, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. A nosotros, ¿verdad?, que ya estamos familiarizados, sea por la tradición o por la palabra de Dios o por las películas o las series, que ya sabemos de lo que surge en el momento del nacimiento de Jesús. ¿Qué podemos entonces aprender de lo que nos está diciendo Juan? Juan nos está diciendo: antes del pesebre ya Jesús era rey. Antes del pesebre ya Él era el Verbo de Dios, y Él estaba con Dios, y Él era Dios. Déjame contarte la historia del que estuvo en tu principio. Déjame contarte la historia del que estuvo presente en Génesis capítulo 1, cuando Dios pone su mirada sobre este planeta Tierra y vio que estaba desordenada, que estaba vacía, y Él decide crear, y al proclamar con su palabra, ¿verdad?, que saliera la luz del día, que hubiese separación entre la noche y el día. De esa forma podemos ver, nos está diciendo Juan, que ya Jesús en la eternidad existía con Dios y estaba presente en nuestra creación. ¿Cuántos sabemos que Él es eterno? Él es eterno. ¿Ves? A veces vemos la historia muy linda. Las luces son hermosas. Los regalos son hermosos. Es bonita esta temporada. Nos encantan los cánticos como los que acabamos de cantar. Pero iglesia, mis hermanos, mis amigos aquí presentes, ya Jesús estaba en la eternidad. En el principio Él era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Cuántos adoran al Dios eterno? Adoramos al Dios eterno porque ya Él
existía. A veces creemos que todo comenzó en Belén. A veces creemos que todo empezó con el edicto de Augusto César. Creemos que esta jornada al nacimiento de Jesús es tan bonita, porque lo es. Podemos ver a Dios obrando su voluntad para con la humanidad en los sucesos del nacimiento de Jesús. Pero ya Jesús existía, porque Jesús es eterno, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad divina. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo, conocemos al Espíritu Santo, amén. Y nos está diciendo Juan en los primeros 5 versos 3 descripciones de Jesús. 3 descripciones que yo quiero que usted se lleve en el día de hoy. 3 descripciones de cómo Jesús anda entre nosotros. Amén. Primero que nada, Él es el Verbo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios. ¿Qué significa el verbo? Aquí la palabra griega en el original que usa Juan para escribir el Evangelio es la palabra logo. Y logo significa poder creador y fuente de poder y razonamiento. ¿Qué nos está diciendo Juan? Quiero contarte la historia del que tiene el poder para crear al mundo. Quiero contarte la historia del que es el fundamento de todos nuestros pensamientos. Quiero contarte la historia del que tiene todo el poder, del que es la fuente de poder para crear y hacerlo todo nuevo. Amén. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Los que han sido maestros de gramática saben que el verbo que hace le da acción a la oración que escribimos. O sea, cuando pensemos en Jesús, cuando reflexionamos en quién es Jesús, tenemos que ver que Jesús es la acción de Dios. Dios nos amó a nosotros, pero ¿quién es la acción que nos muestra el amor de Dios? Jesús, que vino a este mundo a morir por nosotros. Esa es la acción de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Palabra. La palabra verbo significaba razonamiento para los griegos, el poder creador y la fuente de todo poder para los griegos. Pero para los judíos que también leen Juan, a quien también se le escribe aquí, verbo significaba la revelación de Dios. Jesús es Dios hablando a cada uno de nosotros. ¿Usted sabía eso? Dios habla a nosotros a través de Jesucristo. Jesús mismo, en una ocasión, en varias ocasiones, le explicaba a la multitud, le explicaba a los discípulos, le explicaba a los fariseos: el que me ve a mí, ve al Padre. El que me oye a mí, oye al Padre. Porque la revelación de Dios para cada uno de nosotros es Jesús, porque Él es el Verbo de Dios. MacArthur dice: Jesús es preexistente con Dios, es coexistente con Dios y es autoexistente con Dios. Él es poderoso, hermanos. Es preexistente con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Es coexistente. Cuando vemos Génesis capítulo 1, hay un momento preciso en que el Padre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está Jesús, el Cordero, también allí presente, como obra creadora y como el Verbo de Dios. Y es autoexistente con Dios, cuando su ministerio fue aquí en la tierra. En Génesis 1 vemos el Verbo en acción. Vaya rápidamente ahí conmigo. Es bien fácil encontrarlo. Abra la Biblia, la primera página. Génesis capítulo 1. Yo quiero que usted vea el Verbo en acción. Y a medida que usted note el Verbo en acción, atrévase a alabarle. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora prepárese para ver el Verbo de Dios en acción. Y dijo Dios: sea la luz,
y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El segundo día, luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Amén, ese es el verbo en acción. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Luego en el tercer día, subsecuentemente, usted puede ver que la tierra y el mar aparece, y aparece la vida vegetal. Ese es el verbo de Dios en acción. En el cuarto día, sol, luna y estrellas son visibles en el cielo. Ese es el verbo de Dios en acción. En el quinto día vemos la vida animal. Ese es el verbo de Dios en acción. En el sexto día aparecen todos seres vivientes. Ese es el verbo de Dios en acción. Y vemos la creación del hombre por mano de Dios misma sobre cada uno de nosotros. El verbo estaba en el principio con Dios. Y cuando Juan nos quiere hacernos entender que el principio no comienza en Belén, sino que comenzó en el principio con Dios, en la eternidad con Dios, porque Jesús siempre ha sido el plan para nosotros, ha sido el propósito de Dios para rescatarnos. Amén. So Dios, como dice Hebreos 1 del 1 al 3, yo quiero que usted vea esto. Hebreos 1 del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, ¿cuántos sabemos que estamos en los últimos días? Nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios habló a través de profetas, pero ahora habla a la humanidad a través de ¿quién? De Jesucristo, porque Él es el verbo de Dios. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra, por el verbo de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la palabra del Señor. Jesús es la acción de Dios. En Él está el poder creador. Algo que el centurión pudo entender muy bien. Cuando el centurión en Mateo capítulo 8 tiene a su siervo enfermo en casa, él llega hasta donde Jesús y él le dice: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Yo no necesito que llegues a casa, porque yo sé que tú tienes la autoridad. ¿Cuántos conocen al verbo de Dios que tiene toda la autoridad? Lo que necesitamos es el poder creador de Dios. Lo que necesitamos es creer en el verbo de Dios, que así como creó al mundo, así como por Él fueron hechas todas las cosas, como nos enseña Colosenses, tenemos que creer que tan solo Él proclamar sanidad, seremos sanos. Al Él proclamar libertad, seremos libres. Al Él proclamar perdón y salvación, seremos salvos por Él. Amén. ¿Cuántos somos como el centurión en el día de hoy, con una situación en nuestras vidas que requiere la intervención del verbo de Dios, que requiere la intervención de Jesús, y nos atrevemos a decir: Señor, mientras yo estoy aquí adorándote, di la palabra que el enfermo en el hospital será sano?
Di la palabra y la situación en mi trabajo se va a resolver. Di la palabra y la puerta se abrirá. Di la palabra y la puerta se cerrará. Habrá alguien esperanzado y necesitado de que el poder de Dios, de que el verbo de Dios obre y tome acción a su favor. Tengamos la fe del centurión que creyó en el verbo de Dios, porque si Él es el verbo, Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad para hacerlo todo nuevo. Porque yo también, dice Él en el verso 9, soy hombre bajo autoridad, con soldados que cumplen mis órdenes. Yo digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene a mí. Y a mi siervo, aun el que está enfermo, yo le digo, haz esto, y lo hace. Y yo sé que tú eres un hombre en autoridad también. Yo sé que eres el verbo de Dios. Yo sé que tú puedes llamar las cosas que no son como si son. ¿Cuántos saben que es así? Necesitamos depender del verbo. Necesitamos depender del poder del verbo. Porque ya hay mucha gente que al orar decreta, declara, confirma bajo su propio nombre, no bajo el nombre de Jesús. Lo que usted necesita en una hora de necesidad es proclamar el nombre de Jesús, porque Jesús es el verbo. Jesús es el que tiene la autoridad para echar fuera demonios. Jesús es el que tiene el poder para echar fuera toda enfermedad de todo cuerpo. ¿Cuántos saben que es así? Jesús es el que tiene el poder para dar libertad al cautivo. Jesús es el que tiene el poder para traer reconciliación. Usted puede proclamar y decretar, y le pueden haber enseñado eso mucho, pero lo que yo quiero enseñarle a familia de fe es que el verbo de Dios tiene toda la autoridad, y lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho para cada uno de nosotros. Pero yo tengo que ser como el centurión, acudir a Él y pedirle a Él que Él dé la palabra, porque es en su nombre que habrá victoria. Amén. Vamos, alaba a Dios. Es en su nombre, es en el nombre de Jesús. Así que cuando usted se vea necesitado al diario vivir, acuda al verbo de Dios. En el nombre de Jesús se va a abrir la puerta. En el nombre de Jesús habrá solución a mi problema. En el nombre de Jesús, solo la mano de Dios puede obrar. Solo Dios puede intervenir. Yo necesito al verbo en mi casa. Yo lo necesito en mis finanzas. Yo lo necesito en mi empleo. Yo lo necesito en mi vehículo. Yo lo necesito en mi residencia. Porque cuando Él da la palabra, yo recibiré lo que espero de Él. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con estos 3 primeros versos, Juan nos está diciendo que al leer Génesis capítulo 1 debemos de ver el verbo en acción, a Jesús como creador. Yo te pregunto, iglesia, ¿cómo estamos viendo a Jesús en nuestra vida? ¿Lo estamos viendo como esa figura hermosa que lo dio todo por nosotros? ¿O estamos viendo a Jesús en acción? ¿Cuántos entendieron? Yo estoy viendo a Jesús obrando, porque Él es el verbo. Él toma acción. Sea la luz, y fue la luz. El centurión dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos el gran beneficio de conocer a Jesús y de ver a Jesús en acción, trabajando en nuestras vidas. Yo te pregunto nuevamente, ¿cuántos estamos viendo a Jesús en acción en nuestras vidas, obrando y trabajando a nuestro favor? Si ese eres tú, qué bueno que conoces al verbo de Dios que cambia las cosas. El verbo, el poder creador, significa logos. Entonces, si Jesús es el creador, como es el creador, y todo existe por Él, Él puede arreglar todo lo que está dañado. Si Él es el creador y hay algo que necesita reparación, a Él es el que debemos de acudir para que lo repare. Puesto que Él es el creador y Él nos formó, Él puede arreglarnos. Puesto que Él es responsable de nuestra existencia, cuando enfrentamos un obstáculo, un dolor,
una dificultad, un desafío en nuestras vidas o una prueba, Él nos conoce tan bien que puede arreglarnos y puede solucionar nuestros problemas. Por eso es Navidad entre nosotros, porque el mundo necesitaba ser arreglado. El pecado dañó al mundo, y con tantos intentos a través de la ley de reparar y de arreglar, se seguía dañando. No podía un rey en la tierra, no podía un ejército en la tierra pelear esa batalla por la vida espiritual de nadie. Tuvo que venir el Creador, el Verbo que estuvo en el principio, tuvo que venir y nacer y caminar entre nosotros. Por eso es una Navidad entre nosotros este año, porque el que creó todo vino a arreglar lo que Él creó que se dañó. Amén, alaba a Dios. Él vino a arreglar lo que se dañó, lo que ya no servía, que se supone que esté sirviendo, lo que perdió el propósito, que se supone que tenga propósito, lo que no funciona, que se supone que esté funcionando. Necesita el poder del Verbo de Dios. Él nos conoce tan bien que puede arreglarnos, puede solucionar nuestros problemas. Él puede darnos las herramientas para solucionar nuestros errores. Dios sabe exactamente lo que necesita hacer para arreglarnos. El creador es también el restaurador. El diseñador es el que hace reparación. Jesús vino al mundo a solucionar nuestro problema del pecado. No hay nada que Dios no pueda arreglar. ¿Cuántos creen? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Por eso, cuando María recibe la visita del ángel y Dios le habla del propósito para con ella, de dar a luz al Mesías, ella pregunta: ¿cómo será esto? Y el ángel le dice: porque no hay nada imposible para Dios. Él puede arreglar todo lo que está dañado. ¿Habrá alguien que llegó hoy a la casa del Señor con una necesidad de reparación en su interior? ¿Habrá alguien que llegó hoy con una situación en casa que necesita reparación? ¡Qué bueno que el que vio el desorden, el que vio la tierra vacía y desordenada en Génesis capítulo 1, note ese detalle, cuando Dios ve la tierra, ve que estaba desordenada y que estaba vacía, entonces el verbo de Dios, la creación de Dios a través de su palabra comenzó a surgir. Hay que limpiar lo que está dañado, lo que está desordenado. Hay que ponerlo en orden. Sea la luz, y fue la luz. Se tiene que separar las tinieblas de la luz. Hay noche y hay día. Tienen que salir los montes. Necesitamos aves, necesitamos bestias en los mares. Se necesita vegetación, y vamos a poner al hombre. Qué bueno que la mirada de Dios sobre nosotros ve nuestro desorden, ve que estamos vacíos por dentro, y nos llena y estructura nuestras vidas conforme a su propósito. Lo mismo que en la creación, Dios lo hace contigo y conmigo. Lo mismo que en la creación, porque estábamos desordenados. ¿Amén? ¿O solo yo? Yo estaba desordenado. Yo estaba vacío. Y Él me llenó. Y Él me santificó. Y puso las cosas en su lugar. Gracias, Dios. Si en casa hay un cuarto desordenado, y en la casa hay un cuarto que la puerta está cerrada y que nadie se atreva a entrar porque lo que hay es desorden, hay que abrir esa puerta y con la ayuda del verbo de Dios
vamos a organizar las cosas en casa. Así me detuvo el Espíritu Santo y ahí tengo que quedarme. Porque se pierde el propósito del espacio si hay desorden. Si hay desorden en mí, yo pierdo el propósito de Dios. Si hay relaciones quebrantadas, si ya yo no hablo con mami, con papi, con mi hermano, con mi vecino, y hay un desorden, it's just a mess. El verbo de Dios. El verbo de Dios. Primero organiza y luego nos llena. Lo primero que notó de la tierra es que estaba desordenada. Primero hay que limpiarla. Primero hay que recoger todo. Pero tú sabes qué pasa cuando está todo recogido. Él llena el espacio de su paz. Él llena el espacio de su presencia. Amén. Como iglesia necesitamos ser una iglesia organizada. Se necesitan tener ujieres, músicos, traductores, ministerios organizados y estructurados. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras estemos organizados, Él llenará todo. Amén. Él solo puede llenar lugares que están estructurados para Él. Él solo puede llenar y habitar corazones que están organizados y estructurados para Él, donde no hay nada escondido detrás de una puerta cerrada. Entonces yo tengo que abrir mi corazón en el día de hoy y decirle: Señor, entra. Ya tú sabes lo que hay, porque a Él nada lo sorprende. Porque en el principio era el verbo con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio y desde la eternidad ya Él todo lo ve. Amén. Ya Él todo lo ve. A Dios no lo sorprendemos. Usted puede sorprender al pastor. You can. Wow. Usted puede sorprender a su vecino, pero al Señor no lo sorprendemos, porque Él en su preexistencia ya lo sabe todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yes. Debe de ser más fácil confesarte con Él que con una persona. Porque yo sí me sorprendo. Y me voy a sorprender. Porque estoy en un cuerpo de carne. Él me puede llenar y Él me puede usar, y lo puede usar a usted también. Pero nos vamos a sorprender porque estamos en un cuerpo de carne. Pero mi Dios es espíritu. Yes, alabe a Dios. Y con nuestro desorden nos dice: vengan a mí que esto yo lo sé solucionar, porque yo soy el verbo y yo soy el creador. Y si lo hice al principio, lo puedo volver a hacer en tu corazón, en tu mente que está desordenada, en tu mente que está vacía. Él también la puede organizar y Él también la quiere llenar. Habrá alguien hoy con un espacio en el corazón necesitado de estructura de Dios y que necesita ser llena de Él. Por eso esta Navidad Él está entre nosotros, para arreglar lo que está dañado y lo que se ha perdido. Amén. Hay que abrir la puerta, la física en la casa y la de la casa del corazón, y reclame el espacio, reclame el terreno, reclame el hogar, reclame el territorio, reclame a los hijos nuevamente, reclame la casa para Dios, reclame el espacio para que la presencia de Dios pueda habitar, porque a veces estamos orando demasiado y decimos: Señor, pero es que estoy trabajando fuerte en oración y nada pasa. Es que también nos toca decir: Señor, entra y cambia. Muéstrame qué es lo que tiene que salir de aquí. Y cuando te lo muestre, sácalo. Porque si te lo muestra y te dice: este es el problema, así es que puedes hallar perdón, así es que se puede
Él no podrá llenar, pero el Señor nos quiere llenar. El diseñador es el que hace todo tipo de reparación. Y Jesús vino al mundo a arreglar el problema. Y solo el poder de Dios lo puede hacer. Solo el verbo de Dios lo puede hacer. Lo próximo que nos dice el verso 4 es que en Él estaba la vida. Y la vida era la... Sabemos que Él es el verbo. Él es el lenguaje del cielo. Él es el lenguaje de Dios. Él es el poder de Dios en acción. Pero ahora nos está diciendo que Él es la vida. Vida en griego, ¿verdad? Tiene son tres palabras. Una que ustedes saben muy bien. Bios, la vida física, la palabra biología. Amén. La vida física. También está psuque, que es el interior. Tiene la palabra psicología. Pero Juan, cuando escribe que en Él estaba la vida, no usa bios ni usa psuque, sino que usa la palabra zoe. Z para los que están esperando una niña. O los que quieran una niña, cuando quieren algo de parte del Señor así en el año nuevo. Nadie se quiere. Zoe significa vida eterna y vida espiritual. Juan está diciendo que en Él estaba la vida. No está diciendo los pensamientos. Está diciendo que en Él está la vida eterna, en Él está la vida espiritual de nuestro interior. Todos biológicamente y mentalmente el día que nacimos, todos nacemos también espiritualmente muertos. Estamos espiritualmente muertos hasta que conocemos a Jesús, el que da vida, vida eterna, y nos da vida espiritual. Amén. Hasta que Cristo llega a nuestras vidas y nos resucita a una nueva vida interior, Zoe, la vida espiritual. Por eso Efesios 2:5 nos está diciendo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, Zoe, vida espiritual, vida eterna, juntamente con Cristo. Por gracias ustedes han sido salvos. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Que hoy yo no solamente estoy vivo físicamente, no solamente puedo pensar, sino que tengo una vida plena, una vida espiritual, una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso estamos aquí hoy, porque Él nos ha dado vida. Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido, qué bueno que Él vino, Navidad entre nosotros, para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Amén, aleluya. Zoe es una vida eterna. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Zoe nuevamente pone Juan para decir: yo soy la vida eterna, yo soy la vida espiritual para cada uno de nosotros. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Jesús.
Solo a través de su cruz podemos tener Zoe, vida espiritual. Usted puede tener buena salud física. Usted puede tener un bien biológicamente usted puede estar bien. Usted puede hacerse el panel de su salud, ¿verdad? El examen de su sangre y tenerlo todo en orden. Pero el que hace la muestra de sangre que demuestra si estoy bien espiritualmente es la sangre de Jesucristo en mí. Es la sangre de Jesucristo en mí. Y ante Él somos hallados en vida eterna cuando le hemos entregado a Él nuestra vida. Primera de Juan 5:12, el mismo Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y nuevamente escribió Zoe. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tenemos a Jesús, nosotros disfrutamos la vida plenamente. Sin Él, no hay vida. No puede haber plenitud. Sin Él, siempre vamos a experimentar vacíos. Yo tengo una pregunta. ¿Estamos disfrutando la vida? ¿Estamos verdaderamente nosotros disfrutando de nuestras vidas? Porque todo lo del mundo pasajeramente usted lo puede llenar. Pero hasta que no haya una vida espiritual, que es a través de Jesucristo, no podremos ser plenamente alegres y gozosos en el diario vivir. ¿Cuántos saben que es así? Juan capítulo 1, el verso 4 mismo lo dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz. Usted tiene que entender eso. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito es la vida. Darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Por eso Él vino a este mundo. Y por último, en estos 5 versos nos está diciendo que Jesús, además del verbo y además de la vida, Jesús es la luz. Jesús es nuestra luz. El verso 4 y 5, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Jesús es luz. El mundo sin Él estaba oscuro. El mundo sin Él está oscuro. Y nosotros tenemos que amar la luz. Tenemos que amar la idea de la luz. Porque la luz penetra. La luz causa que podamos ver lo que la oscuridad trata de esconder. Lo que necesitamos es andar en la luz. Hay algo bien interesante, porque nosotros luchamos espiritualmente con las tinieblas. Cada uno de ustedes, al igual que yo, puede describir cuál es la tiniebla que a usted le atemora. ¿Cuál es la oscuridad que quiere opacar la luz? Pero le hago esta pregunta: ¿puede la oscuridad apagar la luz? ¿Usted ha visto un día nublado? Parece que la nube se pone entre el sol y nosotros. ¿Apagó al sol? Trató de taparlo, pero el sol todavía estaba ahí. ¿Cuántos saben que así es Jesús? Siempre está ahí. No importa lo gris, no
las tinieblas, la tiniebla no puede apagar la luz de Jesús. Por eso, en la historia de la Navidad, y vemos esos pastores que son alumbrados por la gloria, y los magos tuvieron que aprender y descansar durante el día, porque de noche estrella los alumbraba hasta el niño. Nosotros cuando andamos en nosotros tratamos de hacerlo todo opuesto, de hacerlo todo por el día, porque cuando llega ya no se puede ver. Dirige por temporadas en la cual tengamos que andar en medio de las tinieblas, donde va a requerir que usted tenga victoria por encima de las tinieblas que usted experimenta. Y así le pasó a los magos. Tuvieron que andar de noche. ¿Sabes por qué? No porque el Señor quería que tuvieran miedo, sino porque en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad, resplandó la estrella que los dirigía hasta Jesús. Y a cada uno de nosotros tenemos que saber que el Señor a cada uno de nosotros nos quiere dirigir en medio de la noche. Nuestra oscuridad no es para que te detenga, es para que sigas andando hacia Jesús. Amén. La oscuridad y la tiniebla en mi vida, lo que me opaca el gozo, lo que me causa tristeza, no es para que me detenga porque estoy en oscuridad, sino que el Señor está diciendo: te voy a alumbrar el camino para que puedas andar en medio de valle de sombra de muerte, en medio de mortandad, en medio de oscuridad. Tú vas a poder seguir dando pasos hacia adelante. Fuimos a un lugar donde había, ¿cómo se llama? Era como una hacienda, una finca, y ya era de noche y ya yo iba saliendo en el estacionamiento y uno de los que estaba dirigiendo el estacionamiento me hace señas: turn on the light, turn on the light. Y me acordé de eso anoche en esto, y así es en el Señor. A veces somos nosotros los que ponemos a Jesús como algo secundario y queremos andar sin Él. Pero lo tenemos ahí. El carro tenía la luz, yo lo que tenía que era encenderla. Y qué bueno que Dios tiene la iglesia. Dios tiene la iglesia, tiene hermanos. Yo tengo hermanos en la fe. Amén. Estamos para recordarnos: enciende la luz para que puedas andar, porque a veces las tinieblas nos están estancando y deteniendo, cuando el Señor está diciendo: enciende la luz y camina, porque yo soy la luz que te quiere dirigir. Amén. Porque la luz siempre va a reflejar lo que la oscuridad está tratando de esconder. Con la luz podemos ver lo que está dentro. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro interior. Nos alumbra por dentro. Y ahí es cuando yo reconozco: wow, yo tengo una herida que tengo que entregársela al Señor. Aquí hay un desorden que tengo que entregárselo al Señor. La luz me demuestra que estoy vacío y necesitado del Señor, y acudo a Él. El verso 9 de Juan 1 dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él está
estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. This is it. Este es el evangelio. En un momento dado yo me encuentro con la luz y me toca a mí recibir la luz y ahora andar con ella. Esto es tener a Cristo en el corazón. Ya yo no ando solo. Ya yo no trato de ver si puedo caminar por mí mismo, porque ahora tengo la luz de Jesús. Con esa luz yo puedo seguir hacia adelante. ¿Cuántos tienen la luz en el día de hoy? Si tienes la luz, no te detengas, no te rindas y no te estancas, porque tenemos la luz para poder seguir caminando en victoria, como si la luz estuviera en el día. Yo puedo seguir caminando en medio de mi oscuridad, en medio de mi prueba, en medio de mi situación. Jesús le habló otra vez en Juan 8:12 diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tenemos que ser como los magos. Sigue la luz. Sigue la luz. Y no mires a otro lado. Sigue la luz. Tal vez no puedes ver nada de noche. Tal vez lo que ves es oscuridad y problemas y situaciones. Mantente enfocado mirando la luz de Cristo que te quiere guiar por el desierto. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 3:19 dice: y este es el juicio de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El mundo, Jesús vino y vieron a Jesús, vieron la luz, escucharon sus palabras, escucharon sus milagros y dijeron: ok, yo voy a seguir de mi propia manera. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso hoy nosotros tenemos el privilegio de recibir a Cristo. Así que en el día de hoy yo te ofrezco a Cristo. Yo te ofrezco a Cristo en el día de hoy. Esta Navidad Él quiere estar entre ti, entre tu casa. Y cuando lo recibas, prende la luz y vas a notar que el camino se te va a hacer mucho más fácil. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Primera de Tesalonicenses 5 dice, y con esto termino: porque todos ustedes son hijos del día. Todo el que tiene a Cristo, todo el que ha recibido la luz y mantiene la luz encendida en su corazón. Por eso somos antorchas. Por eso el congregarnos es importante. La lectura bíblica, el orar, el ayunar es importante. Porque Él me entrega la luz como una lámpara. Pero ¿se acuerdan de la parábola? Yo tengo que echarle aceite. Yo tengo que mantenerla encendida en mí. Porque mientras más camino en este mundo, habrá muchas cosas que quieran apagar la luz y opacarla poco a poco. Pero en el Señor yo puedo llenar la antorcha para poder seguir caminando. Por tanto, no durmamos como los demás. No somos de la noche ni de las tinieblas. No se supone que estés viviendo en oscuridad. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos espiritualmente, porque el Zoé, la vida espiritual que Él nos da, te mantiene despierto en el espíritu siempre. Aun cuando estás durmiendo, estás alerta en el Señor.
Amén. No durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, ¿cuántos son del día hoy? Levante su mano. Te voy a dar un break para que los del día alaben a Dios. Amén. Gracias, Señor, porque me has sacado de las tinieblas a luz admirable. Yes. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Yo puedo caminar, yo no me tengo que detener, porque conmigo está la luz. Iglesia, ¿qué te quiero decir en el día de hoy? Entre nosotros está Jesús. Entre nosotros está Jesús. Entre nosotros está el Verbo, el que tiene el poder. ¿Cuántos saben que es así? Entre nosotros está la vida, el que da plenitud a cada uno de nosotros. Y entre nosotros está la luz que permite que cada uno de nosotros camine. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, porque Él es el Verbo. ¿Cuántos se atreven? Amén. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, proclama el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que tenga la fe del centurión en este momento? ¿Habrá alguien que tiene la fe del centurión que dice: yo sé que tú tienes la autoridad, yo sé que tú lo puedes hacer? Di la palabra sobre mí, Señor. Di la palabra a distancia en el nombre de Jesús. Quiero hacer un paréntesis porque recibí una llamada esta semana de un niño que está aquí en el Nemours. Su nombre es Kian Pérez. Todavía no lo he podido ver. Un niño de 17 meses. Tiene cáncer y le están haciendo diálisis. Y mientras le estén haciendo los diálisis no permiten visita, pero la mamá está desesperada anhelando que llegue alguien a orar. Y yo estoy pidiendo al Señor que permita ese proceso para yo llegar con aceite y orar. Pero yo creo que aquí hay centuriones con fe. Póngase de pie conmigo, porque escuchamos del centurión que pidió un milagro a la distancia. Yo creo que el Nemours está por allá, ¿verdad? Vamos, extienda su mano allá y diga: Señor, di la palabra de sanidad sobre este cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en el poderoso nombre de Jesús para sanar? Y dígalo: Señor, hazlo a la distancia. Tú que tienes la autoridad, tú que tienes el poder, tú que puedes eliminar toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, proclama el nombre del Verbo de Dios, el que toma todo desorden y lo organiza, el que toma todo desorden, amén, y todo lo que está vacío y lo llena en el nombre de Jesús. Sana a este niño en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creemos en el Verbo, creemos en el que da vida y plenitud completa. Creemos que tú lo puedes hacer para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que se pueda abrir la puerta de ese hospital, que se pueda abrir la puerta de ese cuarto, que pueda haber visita nuevamente, que esa madre pueda abrazar a ese niño nuevamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creemos en tu poder sanador, que lo puede hacer. Y permítenos escuchar el testimonio de tu poder, de que tú lo has hecho a distancia. Es más, que sepamos, Señor, que se ha confirmado que en este momento, a esta hora de las 11:40 de la mañana, tú entraste, hiciste algo extraordinario. Que la ciencia tenga que reconocer que ha sido el Verbo de Dios que lo ha hecho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos proclaman el nombre de Jesús? ¿Cuántos saben que lo pedimos en el nombre de Jesús? In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, será hecho. Yo digo como el centurión: en tu nombre, di la palabra y será hecho en el nombre de Jesús.